En cualquier momento podría llegar. 23 de marzo. Sí, está bien. Presidente. Vas a iniciar al empleado de la biblioteca. Ese hermano de la compañía. Pero todos los datos. Ya, ahí está, ¿no? Se había desenfocado, pero ahora sí. Vas a eliminar los datos. Bien, muchachos, relájense, estírense. Yo voy a ir por una agüita. Recuerden que tu juguito, no sé, pues, tu cuaca, no sé, lo que te tu mamá. Vamos a empezar con esta clase de electromagnetismo, ¿ya? Y nosotros vamos a empezar primero hablando acerca del magnetismo, antes de ver la relación entre la electricidad y obviamente esto que es magnetismo, vamos a ver qué cosa es. Entonces, vamos a empezar indicando que el magnetismo es una propiedad, ¿sí? Es una propiedad que consiste en atraer al hierro. ¿Sí? Es una propiedad que consiste en atraer al hierro. Los cuerpos con esa propiedad se les va a llamar imanes. Entonces, ¿qué cosa es el imán? El cuerpo con propiedades magnéticas. Ponemos por acá, cuerpo con propiedades magnéticas. Nosotros vamos a tener dos tipos de imanes. Los imanes naturales, como es la magnetita, que es el óxido doble de hierro, y los imanes artificiales, ¿no? El imán artificial. Este es el que más vamos a analizar, estudiar, lo que me van a preguntar en el examen de admisión. El imán artificial es un cuerpo metálico imantado. Los metales son los cuerpos que se pueden imantar con una enorme facilidad debido a la gran cantidad de electrones deslocalizados que presentan, que aparte de permitir la conductividad eléctrica, pues también, si es que se desorienta en un cierto orden, pueden generar efectos magnéticos, pueden atraer al hierro, ¿ya? Entonces, estos imanes artificiales se pueden presentar de diferentes formas, en forma de herradura, de barra, en forma cuadrada, circular, ovoide, esas bolitas que a veces has visto que son imanes en formas circulares, como los que se pegan en tu refrigerador. Entonces, estos imanes artificiales se pueden encontrar de diferente manera, pero nosotros vamos a trabajar de la forma más sencilla posible. ¿Cuál es? La de forma de barra. Este imán artificial es con el cual nosotros vamos a trabajar constantemente para tu examen de admisión. Los imanes artificiales de forma de barra. Estos imanes van a presentar dos zonas. Una zona llamada polo norte y una zona llamada polo sur, donde en algunos casos la zona norte, en vez de ponerle su N, va a estar pintadito, va a estar sombreadito. ¿Ya? Entonces, los imanes presentan dos zonas denominadas polo norte y obviamente polo sur. ¿Ya? Esto es un imán. ¿Sí? Nos vamos a enfocar en esto. Cabe mencionar que estos polos que se forman, ¿sí? Estos polos que presenta todo imán, son inseparables. Ponemos por acá los polos magnéticos del imán son inseparables. ¿Sí? Así como los cuerpos metálicos pueden adquirir esta propiedad de tener dos polos y llamarse imán y atraer al hierro, pues esos cuerpos también pueden perder dicha propiedad.
¿Sí? Así como un cuerpo metálico se puede imantar, también se puede desimantar. No sé si existe esa palabra, pero bueno, también se puede hacer. Pero lo que no se puede hacer es que si tú tienes un imán, se supone que hay polo norte y polo sur, y esos polos sí tú no los puedes separar por más que lo rompas. Por más que lo hagas chiquito, 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 chiquito. Jamás vas a tener, ¿sí?, dos polos separados. ¿Qué pasa? Kira. ¿Qué fue, Kira? Silencio. Ya. Bueno, pegues. Mira. Chiquita esta, ¿no? Ya. Creo que es Lucky. Creo que no es Kira. Ya, bueno. Entonces, estos polos magnéticos son inseparables. No importa qué tanto lo puedas romper, lo puedas fraccionar, lo puedas hacer más chiquito, los polos jamás se van a separar. Si tú rompes un imán, lo que vas a ocasionar es que aparezcan dos nuevos imanes. Eso es lo que vas a generar. Si tú rompes un imán, pues aparecen dos imanes. Solo que esos imanes son más chiquitos, nada más. Y sus efectos magnéticos van a tener menor alcance. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna vez has jugado con un imán? Al menos esos pelos que pega tu mamá en la refrigeradora, no sé. Vale también. Ya, si has jugado con un imán, sabrás que si el imán es muy chiquito y tú lo juntas con tu puerta, con cualquier cosa metálica, en realidad, así todo lo que es metal es hierro. Entonces, si tú lo acercas, ¿no? Si el imán es chiquito, tú necesitas acercarlo a una distancia bien chiquita para que se pegue. Pero si el imán es grande, más o menos del tamaño de mi dedo, mínimo, ¿no? Grande, eso ya es grande. Entonces, la distancia ya no es tan chiquita, ¿no? A una distancia acá tú los otros, ¡pum!, se pega. Entonces, mientras más grande sea el imán, ¿sí?, los efectos tienen más alcance. Mientras más chiquito sea el imán, los efectos pues tienen menos alcance. ¿Ya? Esa atracción al hierro se logra a gran distancia o a menor distancia dependiendo del tamaño del imán. Entonces, si a un imán lo rompo, ¿qué se forma? Dos imanes. Solo que más chiquitos. Cada uno con su norte y cada uno con su sur. ¿Ya? Muy claro que, bueno, más que más fuerza de atracción será más alcance. Lo que interesa es el alcance, ¿no? Si el imán es muy chiquito, para que se genere la atracción, pues si simplemente necesitarás una distancia más corta, porque los efectos magnéticos tienen menos alcance. ¿Ya? Y siendo un poco bien estrictos, pues el efecto magnético siempre va a alcanzar a un cuerpo, solo que cuando la distancia es muy grande, entonces el efecto es muy chiquitito. Ahí sí viene a interesar la intensidad. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de carga eléctrica y de campo eléctrico, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que les dije que había una zona más allá del campo llamada infinito? Donde se le consideraba infinito porque la distancia era tan grande, pero tan grande, que el campo en ese punto era tan chiquito, pero tan chiquito que prácticamente vale cero. Entonces, los efectos magnéticos son iguales. Si tú tienes un imán muy grande, entonces el alcance, la sensación de atracción hacia el hierro va a tener mayor distancia. Obviamente que si tú tienes un imán fijo ahí y tú alejas al hierro, pues obviamente la sensación de la jalada va a ser más despacio, y lo vas a alejar tanto que sí, sigue habiendo atracción magnética, pero ya es tan débil, pero tan débil que prácticamente va a ser, pero sí sigue habiendo, ¿ya? Entonces a nosotros lo que nos importa es ese alcance será más grande si el imán es más grande, será más chiquito si el imán es más chiquito. Ahora lo que nosotros vamos a ver, muchachos, es que estos imanes, ¿sí? Estos imanes generan a su alrededor un campo magnético, que justo son los efectos magnéticos. Entonces se genera un campo magnético alrededor de este imán, ¿sí? Que se analizan en la misma manera que como analizamos un campo eléctrico. ¿Qué cosa representaba un campo eléctrico? ¿Te acuerdas tú? Muy bien. Ah, no, de imán.
¿Qué cosa representaba un campo eléctrico? ¿Con qué lo representábamos? Con las que serie. Con las líneas de fuerza, muy bien Miguel, con las líneas de fuerza que eran líneas imaginarias que salían de la carga positiva y entraban a la carga negativa, pues eso habíamos visto. Está repasando, ¿no? Mira que estamos 23 de marzo. ¿Cómo no estoy presencial? Ahí lo sacaba al frente. No, estudie, pongan su parte, chicos. Ya falta poco ya, el esfuerzo va a ser bien recompensado. Falta poco. Bien, entonces, así como las cargas eléctricas generaban un campo eléctrico y se representaban con líneas de fuerza, pues los imanes también van a tener un campo magnético y se les va a representar con las mismas líneas de fuerza, solo que con una pequeña diferencia. Vamos a poner por aquí. No hay preguntas, ¿verdad? Con respecto a esto. ¿Todo bien? Vamos a poner. Vamos a poner campo magnético. ¿Ya? Vamos a poner campo magnético. Ya, este campo magnético, denotado con la letra B, es bastante obvio, es una magnitud vectorial. ¿Sí? Este campo magnético es una magnitud vectorial. Lo vamos a ponerle aquí, ¿ya? Por algún distraído. Ponemos, es una magnitud vectorial. Tiene módulo, tiene dirección. Entonces vamos a poner por acá, se representa con las líneas de fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Se representan con las líneas de fuerza. Estas líneas de fuerza son cerradas. ¿Qué significa que sean cerradas? Que inician y terminan en el mismo imán. Si tú te acuerdas, para una carga positiva, las líneas eran salientes de la carga. Y conforme se alejaban de la carga, las líneas se iban separando cada vez más, y se separaban en el infinito. Pero a cambio, en un imán, las líneas de fuerza salen de la carga, salen del cuerpo, salen del imán, dan la vuelta y regresan al imán. Entonces estas líneas no es que se pierdan en el infinito, regresan al imán, son líneas cerradas, inician y terminan en el mismo imán. Exactamente hablando, las líneas nacen en el polo norte y terminan en el polo sur. O sea, voy a hacer gráfico. Las líneas son así, nacen en el norte y terminan en el sur, ¿no? Nacen en el norte y terminan en el sur, ¿no? Salen del norte y llegan al sur. De ahí viene la canción, porque seguramente has escuchado, ¿no? Ven al sur. De ahí llega al sur. Por los efectos magnéticos hicieron esa canción. ¿Te diste cuenta?
De ahí, ¿de dónde crees que nació esa canción? El Pato estudió física, bro. Ahí está, ¿te das cuenta? Nace en el norte y ven al sur. ¿Te diste cuenta, no? Pues ya sabes, ¿no? Ahora, esta línea de fuerza presenta las mismas características o las mismas propiedades, vamos a poner, que las líneas de un campo eléctrico. A mayor densidad de líneas, a ver quién se acuerda, mayor que Intensidad de campo. Muy bien, intensidad de, acá es la misma vara. Solo que esa mayor densidad de líneas, esa mayor intensidad de campo, se logra en los polos. Gustavo, disculpa que te moleste. Me han comunicado de que van a cerrar las sesiones. Ahí acabó ya. No, pero van a cerrar las sesiones. Un momentito. O sea, salimos y entramos. Por favor. Ahorita van a cerrar las sesiones, que los votos automáticamente ya. Normal. 10 pesos. No entiendo. ¿Se sigo dictando hasta que nos voten entonces? ¿O en qué momento no van a votar? ¿O van a avisar? Sí, siga dictando, por favor. Porque no sé a qué hora lo hagan. Bien, ya. Ahora sí nos votaron. Ya sí me salió un mensaje. La sesión terminará. Salgo nomás, ¿no? Vamos a salir. Sí. Ya, grabando. 3, 2, 1. Y muy bien, muchachos, entonces, a mayor densidad, mayor intensidad de campo, y eso se logra en los polos. ¿Ya? Eso se logra aquí en los polos. ¿Ya? A diferencia, pues, de las líneas y del campo eléctrico, ¿verdad? Que tenía que tener cuidado con las distancias y mirar dónde las líneas están más juntas. Acá en los polos es donde siempre va a estar más juntas. Bien. ¿Qué más? El vector campo. ¿Se acuerdan cómo es el vector campo con la línea de fuerza? Inversamente. ¿Qué cosa? No, directo. Es tangente. Muy bien, es tangencial. ¿A quién? A las líneas de fuerza. O sea que si tú quieres dibujar el vector campo, simplemente acá le metes un puntito y una tangente, obviamente. Y para los distraídos, aunque es bastante obvio, pero igual lo voy a poner. Polos iguales se repelen y polos opuestos se atraen. Eso es fundamentalmente físico hasta en el comportamiento y en la conducta de las personas. Los hombres me entenderán porque habrán pasado por esto, ¿no? Con respecto a las chicas. Y las chicas también entenderán porque seguramente lo habrás dicho alguna vez. Nos gusta lo mismo, nos parecemos tanto, nos gustan los mismos lugares, por eso te veo como un amigo. Ahí nomás. Y seguramente lo ha visto en el colegio, ¿no? Como la chica más educada, más estudiosa, más tranquila, le gusta el chibolo más vago, más perezoso, más pleitista, y termina casándose con él, y termina dictando física. Oh, cállate, ¿qué te pasa? Entonces, eso tiene una explicación física, que no los opuestos se atraen, ¿no? Los opuestos se atraen. Entonces, si alguna vez te han puesto en la friend zone, tranquilo, tranquilo.
Física lo explica. Física lo explica. ¿No? Es una broma. Bien. Entonces, chicos, hasta aquí toda esta parte es teórica. Ya es teórica. Si alguien se cuenta, profe, vamos a calcular la intensidad del campo en este punto, a pesar de que sí existe fórmula, Agraria no pregunta, por eso es que no lo voy a enseñar. Toda esta primera parte es teórica, es para meternos al mundo del magnetismo, para poder entender, ya que lo importante es la relación entre la electricidad y el magnetismo. Pues primero vamos a ver qué cosa es esto, vamos a recordar algunas cosas, ¿ya? Entonces acá no te van a pedir allá del módulo, del campo, nada que a lo mucho dibujar, ¿sabes? Tangente, a lo mucho. Lo que sí van a preguntar aquí, y es fijo en tu examen de admisión, si es que preguntan también, es que el planeta Tierra se comporta como un imán gigante, ¿sí? Existen algunas teorías fuertemente explicables de por qué el planeta Tierra es un imán gigante, si tú entras a YouTube, a Internet, pero Agraria aún se sigue quedando con el enunciado de que el magnetismo terrestre aún no se ha determinado. Así lo sigue considerando Agraria. Por si acaso alguien ve un documental, no, profe, ahí me han dicho que sí se sabe. Agraria aún sigue considerando eso. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Así que lo que vamos a ver ahora es cómo el planeta Tierra se comporta como un imán gigante. Eso es lo que vamos a recordar ahora. Ahora vamos a recordar eso. Ya. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Todo bien. Todo bien, profe. Muy bien. Entonces, vamos ahora a esto de aquí, ¿no? El planeta Tierra se comporta como un imán gigante. ¿Por qué? No se sabe aún según Agraria. ¿Ya? Muy bien. El origen aún no se ha determinado. Y acá se cumple algo bien bonito, algo bien maravilloso. Por favor, te sugiero que lo aprendas bien. Es verdad que el planeta Tierra se comporta como un imán gigante, su origen de ese magnetismo aún no ha sido determinado. Y como es un imán gigante, entonces el planeta Tierra tiene sus polos magnéticos, igual que un imán, su polo norte y su polo sur. Pero tú también sabes, espero que no te hayas olvidado de tu cole, que hablando en términos geográficos, el planeta Tierra se divide en dos hemisferios respecto a la línea ecuatorial. El hemisferio superior, que se le llama ¿cómo? No es una geografía tan difícil, ¿no? ¿Cómo se llama el hemisferio que está arriba del Ecuador? Polo norte. Y el hemisferio que está abajo del Ecuador, polo sur. Para no confundir con el polo norte y polo sur del imán y el polo norte y polo sur de la distribución del planeta, vamos a ponerle sus apellidos. El planeta tiene polo norte y sur geográfico, que eso es respecto a la línea ecuatorial, pero el planeta Tierra a la vez también es un imán, así que también tiene su polo norte y su polo sur magnético. O sea, el planeta Tierra tiene dos polos nortes, uno geográfico, uno magnético, y dos polos sur, uno geográfico y uno magnético. Lo normal es que uno piense en que esos dos polos van a estar en el mismo lugar, pero no es así. Acá viene la confusión, espero que no te confundas tú. Los polos magnéticos
de la Tierra son opuestos a los polos geográficos. Entonces, si yo acá tengo a mi hermoso y lindo planeta, hashtags que estamos destruyendo, ahí está. Tú sabes que aquí hay una línea horizontal llamada el Ecuador. Y esa línea ecuatorial, esa línea, ese Ecuador, separa el planeta en dos hemisferios. Tú sabes, ¿no? Separa el planeta en polo norte, le vamos a llamar geográfico, y al polo sur le vamos a también poner geográfico, porque aparte tiene otros dos polos, tiene otro polo norte, tiene otro polo sur, que son magnéticos. Y según lo que acabo de escribir aquí, esos polos magnéticos son opuestos a los polos geográficos. Entonces, si yo te pregunto a ti, ¿dónde está el polo sur magnético de la Tierra? ¿Tú qué me vas a decir? ¿Arriba o abajo del Ecuador? Arriba. Arriba. Y ahí está el polo sur magnético. Y eso significa que aquí estaría el polo norte magnético. Este planeta Tierra no solo se divide en líneas horizontales, sino también en líneas verticales, determinando los usos horarios y las ubicaciones geográficas, llamados meridianos. Y hay un gran meridiano, que seguramente conoce su nombre, o lo has escuchado, el meridiano de Greenwich. Entonces, respecto a esa línea imaginaria, porque es imaginaria, vamos a trazar al famoso eje de rotación. Me imagino que tú sabes que el planeta Tierra está girando, ¿no? Y eso produce el día y la noche. Como el planeta gira, hay un hemisferio que está a oscuras noche y un hemisferio que está con la luz del sol día. Pero también tú debes saber que el planeta Tierra no está girando así, vertical, sino que tiene una pequeña inclinación. Y ahí está girando. Ahí está. Respecto a esa pequeña inclinación, y este eje imaginario vertical Greenwich se forma un ángulo. Y eso, pues, la PRE le ha llamado ángulo magnético. Nunca han preguntado acerca de él, ni te molestes en analizar su valor. Si quieres puedes googlearlo, 23 puntos, no me acuerdo. Pero no te van a preguntar, tranquilo, simplemente lo mencionamos. Nada. Hasta ahorita el examen de admisión agraria nunca lo ha mencionado, pero uno nunca sabe. Bien. Lo que sí es importante es lo que voy a poner aquí. Si yo dibujo un imán, mi hermano, si yo dibujo un imán, o tengo la aguja de una brújula, entonces tú sabes que polos opuestos se atraen. Entonces, el norte de un imán debe de apuntar, debe de ser atraído por el sur de otro imán. Ese otro imán obviamente es el planeta. Entonces, el norte de este imán apuntaría al sur magnético de la Tierra. ¿Y dónde está el sur magnético de la Tierra? Arriba del Ecuador, ¿no? Ahí está, mira. Entonces, la razón, si te preguntan aquí, ¿por qué el norte de un imán o la aguja de una brújula apunta al norte del planeta? ¿Por qué? ¿Por qué el norte de un imán o la aguja de una brújula apunta al norte del planeta? Porque en ese lugar, en el norte del planeta, ¿qué cosas se encuentran? El polo magnético. El polo sur magnético. ¿Y polos opuestos? Se atraen. Se traen. Por eso es que si tú mueves ese imán para allá, solito se reduce. Si tú agarras y te mueves hacia ahí, el norte o la aguja de la brújula se va a mover. Porque hacia ahí está el sur magnético en el norte del planeta.
Y el norte del imán o la aguja de una brújula siempre va a apuntar al sur magnético. Siempre va a apuntar al norte del planeta. Porque todos desgraciados se atraen, ¿no? Por ley. Eso sí te pueden preguntar. ¿Alguien tiene alguna duda? Eso es todo lo que hay que saber acerca del magnetismo. Mira. ¿Te das cuenta? No hay fórmula, ¿verdad? No hay. Porque toda esta primera parte es teórica. Ahora vamos a pasar a la parte práctica. Cuando relacionemos la electricidad y el magnetismo. Cuando comencemos a explicar de que la corriente eléctrica genera, induce campos magnéticos. Ahí sí vamos a ver formulitas. Y eso vamos a empezar con el gran experimento de Ørsted. Pero, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a esto? ¿Todo bien? Todo bien, profe. ¿Todo bien, muchachos? Sí, profe. Entonces pasemos al experimento de Ørsted. Bien, este experimento es sumamente sencillo. No vamos a enfancarnos tan de lleno. Vamos a lo que interesa para Alex. Este señor demuestra que cuando por un conductor recto y muy largo se le hace pasar corriente, se induce, se genera un campo magnético. Alrededor del conductor. Cuyas líneas de fuerza son circulares y concéntricas, obviamente al conductor. Palabras mágicas para entender esto. Mira. Corriente induce campo magnético. O sea que el campo magnético no es propiedad exclusiva de imanes. Las corrientes eléctricas también pueden producirlas. Eso es lo que demostró el señor Ørsted. Desde un punto de vista gráfico, yo acá tengo un conductor. Por ese conductor pasa corriente.
¿Y qué dice 11? Que alrededor de él se genera un campo magnético cuya línea de fuerza es circular. Ahí está, mira la línea de fuerza. Está girando alrededor del conductor. Y con esa línea de fuerza ya puedo dibujar mi campo magnético. Ahí estaría el centro. Si yo quiero dibujar otra línea de fuerza, dibujaría un círculo más grande, pues no, más pequeño, obviamente, porque son concéntricos, 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 concéntricos. Entonces, como que tengo un conductor y acá hay un anillo, ¿no? Un aro, una línea, un campo magnético, otro campo magnético, otra línea más grande, otra línea más grande, otra línea. Así como Saturno y sus anillos, y algo así. Entonces generan líneas cada vez más grandes, concéntricas. Acá sí va a importar mi hermano, mi hermana, y tú. Acá sí va a importar cómo se dibujan y cómo se calcula. Casi van a preguntar eso. Primero vamos a aprender a dibujar el campo. ¿Ya? Entonces vamos a poner por acá. Para dibujar el campo, se utiliza la regla de la mano derecha. Derecha. Pues sí, zurdo, piña, derecha. Ahí, voy a dibujar. Ahí está. A nada. Regla de la mano derecha. ¿Sí? Mi dedo pulgar, el pulgar, va a indicar el sentido de la corriente. ¿Estamos de acuerdo? El pulgar va a indicar el sentido de la corriente. Y como el campo, sus líneas son circulares, las líneas de fuerza son circulares, entonces tiene que girar, obviamente. Entonces, tus otros 4 dedos, como tu pulgar es la corriente, tus otros 4 dedos van a simular ese sentido de rotación. Van a simular ese sentido de rotación. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Tus 4 dedos te van a indicar hacia dónde está girando la línea de fuerza y con eso ya podría dibujar el campo eléctrico. Recuerda que el campo gira porque es de forma, la línea es un círculo. Entonces tus 4 dedos te van a decir hacia dónde gira. ¿No? Tus 4 dedos te van a decir hacia dónde gira. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Y conociendo eso, pues ya se puede dibujar el campo magnético. ¿Ya? Nosotros vamos a tener 2 formas de dibujar ese campo, ya que el conductor, pues obviamente lo importante es el conductor, se va a poder dibujar de 2 maneras diferentes. ¿Ya? Te voy a enseñar estas 2 formas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por si acaso? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Podría volver a explicar, profe, lo del pulgar? No entendí. Claro, solo tienes que poner tu mano de esta manera, donde tu pulgar va a indicar la corriente y tus 4 dedos van a simular hacia dónde está girando el campo, nada más. Dependiendo de cómo se dibuja el conductor, existen 2 formas de dibujar ese campo. Eso es lo que ahorita voy a enseñar. Tú por el momento debes de aprender que el pulgar es la corriente y mis 4 dedos, ¿no? Mis 4 dedos, ¿no? Giran. Le van a determinar hacia dónde está girando el campo magnético.
Ya, profe, gracias. ¿Alguien más? Vamos bien. Vamos allá. Tú vas a tener dos disposiciones para el conductor. Dos. La primera, el conductor se dibuja en el plano. Cuando el conductor se dibuja en el plano, tú vas a ver al conductor. Vas a ver ese tubo, esa recta, horizontal, vertical, inclinado, sea lo que sea, pero vas a ver al conductor. Cuando tú veas al conductor, cuando el conductor se dibuja en el plano, y la línea de fuerza, el campo, tiene que girar, entonces el conductor va a separar dos zonas. Si es horizontal, zona por arriba y zona por debajo. Si es vertical, zona derecha y zona izquierda. ¿Ya? Pero siempre va a haber dos zonas, sea como sea que esté dibujado el campo. Horizontal, vertical, inclinado. Siempre hay dos zonas. Entonces, como el campo tiene que girar alrededor del conductor, acá el campo no se va a dibujar con una flecha. Cuando el conductor está dibujado en el plano, el campo no se dibuja con una flecha, porque no se puede. ¿Por qué? Porque como el campo está girando alrededor, el campo solo va a hacer dos cosas. Va a salir por un lado, y como tiene que girar, va a entrar por otro. O viceversa. Sale, y como tiene que girar, entra. Entonces, cuando el conductor se dibuja en el plano, tú solo vas a poder indicar en qué lugar el campo sale y en qué lugar el campo entra. Acá el campo no se puede dibujar con una línea, con una flecha, perdón. Pues porque no se puede dibujar en tres dimensiones, al menos no una, ¿verdad? Entonces, acá solo vas a poder indicar si el campo sale y entra. Mira, mira. Imagina que yo tengo mi conductor así horizontal, así lo tengo, mira, así lo tengo, mira. Ahí está. Entonces, la corriente, imaginemos que fluye por la derecha. Ahí está. Entonces, utilizando la regla de la mano derecha, mi pulgar estaría apuntando hacia la derecha. Entonces, si tú te das cuenta, mis cuatro dedos, acá sí, fuera de bromas, no seas enfermo, fuera de bromas, tú tienes que simular como si agarraras el conductor, tienes que simular como si lo agarraras. Entonces, si tú simulas que estás agarrando el conductor con tu pulgar, obviamente en la dirección de la corriente, ¿sí? Obviamente. Entonces, te das cuenta que tus cuatro dedos están saliendo, ¿sí o no? ¿O están entrando? No, no, están saliendo. Pero ¿por qué zona salen? ¿Por arriba o por debajo? Mira la mano. Por arriba. Por arriba. Por arriba. Por arriba. Por arriba. Entonces, como yo no puedo dibujar una flecha aquí, porque aún no, Perú no compra esos lápices en 3D, ¿no? Entonces, aún no puedo dibujar esa flecha. Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente indicar que el campo es saliente. Por arriba. Por arriba hay flechas que van a estar saliendo. Sale, sale. Flecha, flecha, flecha. Pero esas flechas no van a salir, ¿no? Van a atravesar la pantalla. ¿Qué tienen que hacer esas flechas? ¿Qué tienen que hacer esas líneas? Tienen que girar. Y como esas líneas, esas flechas tienen que girar, ¿qué van a hacer por debajo del conductor? Van a entrar. Una vez que tú tienes por qué zona el campo entra o sale, por la otra zona hará el proceso inverso. Si gracias a la regla de la mano derecha mis cuatro dedos están saliendo por arriba, el campo sale por arriba del conductor, el campo entra por debajo del conductor, porque la línea tiene que girar, hermano, tiene que girar. Es un círculo. Y para denotar que el campo es saliente, tú le vas a pintar un puntito. Y para denotar que el campo es entrante, tú le vas a denotar una aspita. ¿Qué significa esto? Que hay una flecha que está entrando. ¿Qué significa? Que es una flecha que está saliendo. Sale la flecha, gira y entra. Porque el campo es un círculo. Cuando el conductor está dibujado en el plano, tú solo vas a poder indicar si el campo es puntito saliente o el campo es entrante aspito. Nada más. Acá no vas a dibujar ningún vector, porque no se puede. Si has entendido
Yo espero que sí. Vamos, niños elegidos. Tengo un conductor vertical hacia arriba. Está la corriente. Dime tú. El campo, ¿cómo es por la izquierda del conductor? ¿Saliente o entrante? Saliente. 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 Aspa o punto. Punto. Y por la derecha, ¿cómo es el campo? Entrante. Entrante. Obvio. Si ya pusiste acá saliente, acá tiene que ser. Eso significa que cualquier punto a la derecha del conductor, ¿cómo vas a dibujar el campo? Entrante. Cualquier punto a la izquierda del conductor, ¿cómo vas a dibujar el campo? Saliente. Profe, ¿y si hubiera otro conductor aquí? Pues a ti no te interesa. Si hubiera otro conductor, habría otro campo, otro análisis. Pero el campo del primer conductor seguiría siendo entrante. No interesa. Si hay otro conductor, dibujarías otro campo. Entonces, ¿cuántos campos tendrías? 2. Y se trabaja como un campo eléctrico, porque son vectores. Si los dos campos son salientes, se sumarán. Si uno es saliente y uno es entrante, se restarán. Si los dos son entrantes, pues también se sumarán. Direcciones iguales se suman, direcciones contrarias se restan. ¿Te diste cuenta, Salvador? Acá los campos solo son entrantes o salientes. Acá no vas a dibujar ningún vector, pues, porque no se puede. Por eso es que si tú tienes un campo, perdón, si tú tienes un conductor dibujadito de plano, ¿qué lechero qué? Porque solo vas a poder indicar saliente o entrante, punto o aspa. Más nada. Pero así como hay cosas buenas, también hay cosas malas. ¿Qué es lo que sucede si el conductor se dibuja transversal al plano? ¿Qué significa que se dibuja transversal? Tú ya has visto que el conductor se puede dibujar en el plano. Vertical, horizontal o hasta inclinado. Pero dibujarlo transversal significa dibujarlo así. Así. Está atravesando. Eso significa que la corriente será la que salga o la que entre del plano. Un momento, muchachos. Ya se murió ya, pero... Ya, perdón, chicos. Caso de vida o muerte. Había un insecto. Bueno. Recuerda que te tiene más miedo a ti que tú de él. Se lo decía el insecto. Ya. Sigamos. ¿En qué estaba? Disculpe, chicos, disculpe. Entonces, el conductor se dibuja transversal al plano. ¿Qué significa eso? Que ahora mi conductor va a estar así. La corriente es la que va a salir o va a entrar. O sea, eso de ahí.
¿Qué significaba un aspa? Habla. Entrante. Entrante. ¿Pero qué significa el in? Corriente. 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 Entonces, ¿qué es lo que está entrando? Corriente La entrante. corriente. La corriente es entrante. ¿Qué cosa de tu mano era corriente? El pulgar. El pulgarcito. Entonces, el pulgar tiene que entrar. Si hubiera sido un puntito, sería saliente. Tu pulgar tendría que salir. Entonces, la correcta posición de mi mano es esta. Pulgar entra. Si mi pulgar entra, mis 4 dedos estarían girando ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿En qué sentido? Cuéntame. Horario. 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 Y acá viene la vaina. ¿Cuál vaina? Que a mí me van a dar una distancia, siempre te van a dar una distancia, ¿no? Del conductor y te van a pedir dibujar el campo en ese punto. Entonces acá sí viene, no es complicado, pero sí acá vamos a dibujar una flecha. Acá sí vamos a dibujar una flecha. Acá ya no vamos a llegar saliente o entrante. No, esta vaina ya no se puede, porque el saliente o entrante se lo bajó la corriente. Pero es bien sencillo, porque tú sabes que esta línea va a dar una vuelta y va a chocar el pie, ¿sí o no? Ahora no me vayas a decir, profe, pero mire, no llega. Mira. Se supone que esta no es la única línea que salvaje, se supone que hay varias líneas porque hay varios círculos. Entonces, una de esas tantas líneas va a pasar por ese punto, ¿sí o no? Una de esas tantos círculos va a pasar por ese punto. Lo correcto sería agarrar una pita con un color ahí y que dibujas una circunferencia. O, para los que tienen plata, un compás, los que no tienen una pita. Agarras un compás y le dibujas un círculo pues, con tu compás. Entonces, por ese punto dibujas un círculo y ¿qué le tienes que hacer? ¿Cómo se dibujaba el vector? ¿Te acuerdas? El vector del campo, ¿cómo se dibujaba? Tangente. Tangente. Pero como en tu examen de admisión no vas a ir con tu compás porque te lo quitan, y tampoco vas a ir con tu pita porque da falta y también te lo quitan. Entonces, ¿cómo le hago? Bien fácil. Como tú ya sabes cómo va a girar el campo, ¿sí? Como tú ya sabes cómo va a girar el campo, lo único que tienes que hacer, mi hermano, mi hermana y tú, es dibujar perpendicular a la distancia. Y así es como vas a dibujar el campo, mira. Siempre perpendicular a la distancia. Es por eso que siempre te van a dar una distancia. Siempre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Obviamente en el sentido correcto, pues, ¿no? Uno no va para allá, pero punta el campo. Pida renegar, pues, o sea, ahí ya no merece hablarte con amor, ¿no? Obviamente. Sentido, pues, un poco de sentido común, ¿no? Obviamente. A ver, mira. Y si yo tengo por acá, ¿cómo es mi corriente ahora? Saliente. Saliente. ¿Qué saco? El pulgar. Ahí. Correcta posición de mi mano. Mis 4 dedos giran ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Hablamos de un sentido, habla. Antihorario. Y si el problema te dijera que acá tienes una distancia y acá hay un puntito, llamémosle A, ¿cómo dibujas el campo? Perpendicular a la distancia. ¿Hacia dónde apuntarías si es perpendicular a la distancia? Hacia abajo. Ya tú sabes. ¿Te diste cuenta? Es bien sencillo, pues no es para nada complicado. Solo que acá es un poco más fácil, porque solo tienes que indicar si es saliente o entrante. Acá, bueno, sí hay que dibujar, ¿no? Yo creo que a la mayoría a veces pues no le gusta dibujar. Pero acá entre nos, ya hablando entre confianza, de víctima a es víctima, porque yo ya pasé por el examen de admisión. Es sencillo, obviamente es sencillo. Solo hay que practicar un poquis. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Raje, comentario, maleteo. ¿Quieren un sticker? Profe, disculpe.
No sé, hable. Dime. Profe, ¿podría volver a explicar lo del campo entrante, por favor? ¿Esto? No, el de acá, el del conductor se dibuja transversal al plano. ¿Cómo se llama la dirección? Disculpe. ¿De quién? ¿Del campo? Ajá, exacto. Con tus 4 dedos. Mira, acá la corriente es entrante. Entonces tu pulgar entra. Y tus 4 dedos apuntan a la derecha. Están girando hacia la derecha. En cambio acá, la corriente es saliendo. Tu pulgar es saliendo. Entonces, tus 4 dedos están apuntando hacia la izquierda. Entonces el campo gira hacia la izquierda. Ya, profe, gracias. Recuerda que cuando te dan tu distancia, el campo es perpendicular a esa distancia. Porque lo que gira realmente es la línea de fuerza, obviamente. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo conforme? Porque ahora vamos a ver la intensidad de ese campo. Hay que calcularle su módulo. ¿Le tomé foto? Sí, ¿no? ¿O no? No. Sí, sí le tomó. Sí. Por si acaso le tomo otro. Por si acaso. Bien. No hay más preguntas, ¿verdad, chicos? Ahora vamos a pasar a calcular el módulo de este campo. Este campo sí tiene su formulita, obviamente. El campo del imán también lo tiene, ¿ya? Si alguien googlea, youtubea, o es más, pues, más chapado a la antigua, busca en un libro, va a encontrar que sí hay fórmula para ese campo magnético. Pero acá ya no pregunto. No es necesario que aprendas eso. Mira, tú tienes tu conductor, que ya aprendiste cómo dibujar el campo con la regla de la mano derecha. Ahora te van a pedir calcular la intensidad de campo en un puntito. Entonces, tú lo que necesitas es la distancia perpendicular al conductor. O sea, aparte de que el campo es perpendicular en ese punto a la distancia, para la intensidad de campo esa distancia también debe ser perpendicular al conductor, también lo debe de ser. Entonces, una vez que tú tengas esa distancia perpendicular y la corriente, la intensidad de campo en ese punto P, ¿no? Punto P, punto A, punto C, en cualquier lugar, se va a calcular con esta fórmula. El I, que es corriente, ya sabes, en amperios, y D, que es distancia. Y a esta altura ya sabes que cualquier distancia cae en una fórmula, ¿en qué unidades? Metros. Metros, pero en estas alturas del partido no se está preguntando la distancia en qué. Todas las fórmulas que hemos visto hasta ahorita, desde vectores, pues toda distancia siempre ha sido el metro. Cuidado con los centímetros, cuidado con los milímetros. ¿En qué unidades me va a salir? En las unidades del gran testa. Que en paz descanse. Profe, ¿y esa vaina de ese coeficiente de rozamiento? Eso no es coeficiente de rozamiento. Ese micro que es 10 a la menos 6. Tampoco es micro 10 a la menos 6. Esa vaina es algo llamado permeabilidad magnética. Es una constante. Igual que la K, ¿te acuerdas? La constante eléctrica, 9 por 10 a la 9. Ya, eso también es una constante. Pero esta constante va a depender del medio. La constante eléctrica, el 9 por 10 a la 9, también depende del medio, ¿ah? Porque esa, perdón, porque esa constante se determina con otra llamada permitividad eléctrica. No, que ya no interesa, ¿no? Por eso nunca se te menciona. Pero así es como se calculan las constantes. Entonces, esta depende del medio. O sea, si fuera aire, agua, aceite, vinagre, alcohol, cualquier cosa, si el medio cambia, entonces este valor también cambia. Pero tranquilos, tranquilos, tranquilos.
Para fines operativos, siempre la permeabilidad va a estar en el vacío o aire. Siempre. Siempre va a estar en el vacío o aire. Y eso tiene un valor. 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperio. Si el medio cambia, este valor cambia. ¿Estamos de acuerdo? Pero jamás vas a tener problemas operativos con diferente medio. Solo te lo digo para fines teóricos. Porque puede ser que un problema venga. ¿No? Se tiene un conductor, se tiene una distancia, hallar la intensidad de campo y te ponen bastantes fórmulas. Te pueden poner una fórmula así. Y tú sabes que esa vaina no es la fórmula. Te pueden poner otra fórmula. En la B. Tampoco, ¿verdad? Porque es 2pi. ¿Te das cuenta? O sea, esta fórmula solo sirve para preguntarte cómo de verdadero o falso. Entonces, solo para eso nomás lo mencionamos. Pero cuando vamos a calcular, cuando vamos a operar un campo magnético, vamos a hallar su módulo, la permeabilidad, siempre en el vacío o aire. O sea que la fórmula que vamos a utilizar va a ser 2 por 10 a la menos 7 multiplicado por I sobre D. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para calcular cualquier intensidad de campo. Ya sabes que el I es amperios y la D es distancia que debe estar en metros. En Tesla. Entonces, esa es la fórmula que se va a utilizar de cajón. Por eso que no es necesario que te aprendas de cuánto vale este coeficiente, este mu. No es necesario. Pero sí es necesario saber, por si acaso, la fórmula original, o por si preguntan, pues no me ruego falso. Y esta es la fórmula operativa, porque la permeabilidad del vacío tiene este valor. Tú reemplazas esto aquí y te da esta valor. Y eso es todo. Entonces, hasta acá, tú ya has recordado cómo dibujar el campo y cómo calcular la intensidad del campo generado por una corriente a través de un conductor recto. ¿Ya? Así es como pregunta agraria. Ahora lo que nosotros vamos a ver es fuerza magnética. FM. No es una frecuencia de radio. FM. Fuerza magnética. Así como hay fuerza en campo magnético, también va a haber fuerza magnética. ¿Ya? Pero esta fuerza magnética se va a definir solo cuando una partícula cargada ingresa a un campo magnético homogéneo. Solo así pregunta grande. O sea, la parte más sencilla de analizar una fuerza magnética. Cuando una partícula ingresa a un campo magnético homogéneo. Lo más sencillo que puede haber para entender esta fuerza magnética. Porque también puede ser que entre un campo heterogéneo, también puede ser que no entre una carga, sino un conductor, ¿sí? Que el conductor sea circular. Si tú realmente revisas esto en internet, te vas a encontrar con muchas cosas. Y hasta con una matemática no tan fácil, porque esto se ve en 3 dimensiones, no en 1. Entonces yo te sugiero que no hagas eso. Modestia aparte, quédate con lo que te estoy enseñando, que es lo más sencillo y lo que viene en el examen de admisión agraria. Hay chicos tercos, ¿no? Hay chicos tercos que comienzan a estudiar por su cuenta y me preguntan, profe, la ley de inducción de Faraday, profe, los capacitadores, profe, la ley de Lorentz. Vuelvas a su cuerpo. Estoy diciendo que no leas eso porque no va a venir en el examen de admisión. ¿Para qué vamos a matarnos entendiendo esa vaina? Nunca te van a preguntar. Y hay chibolos tercos, profe, para aprender, pues. Pero no, pues sé un poco radical en esta vaina. Tú tienes que aprender para tu examen. Una vez que ingreses, ahí sí aprende lo que quieras, no seas tan desordenado. Está bien que uno le parezca chévere y quiera aprender un poco más, está bien, pero no es el momento.
Ahorita es el momento de aprender lo que necesito para mi examen, ¿sí? No es el momento de aprender más, no es el momento. Ojo, no digo que está mal. No digo que está mal que seas curioso, me parece genial y estupendo. Ojalá haya más chicos como ustedes que sean curiosos y que quieren aprender más, pero ahorita no es el momento, ¿sí? Porque toda esa información no te va a servir, hasta te puede perjudicar. Entonces, hay que saber cuándo estudiar de más y cuándo estudiar de menos. Ahorita hay que estudiar de menos, o sea, lo justo y necesario, más nada. Pasas el examen, ingresas, ahí sí, mi hermano, puedes leer ya todo lo que te guste, pues porque ya ingresaste. Dentro de la universidad, ahí sí está correcto estudiar más de lo que el profe te da. Ahí sí está correcto. Eso ya define a un buen estudiante y a un buen futuro ingeniero o científico, dependiendo de tu carrera. ¿Sí? Fuerza magnética, entonces, muchachos, lo vamos a definir cuando una partícula cargada ingresa a un campo magnético homogéneo. Ahora, acá hay una palabrita bien interesante. Ingresa. ¿Sinónimo de qué? Movimiento. Velocidad. Entonces, para que exista fuerza magnética, la partícula cargada debe de tener velocidad adentro del campo magnético. Mira, hasta acá tú has aprendido que si yo tengo un campo, escucha, eléctrico, homogéneo, y si hay una partícula adentro del campo, si se lanza, si ingresa una partícula, ¿no?, a un campo homogéneo eléctrico, entonces aparece una fuerza llamada eléctrica. Y eso lo hemos visto la semana antepasada. Si yo tengo un campo eléctrico homogéneo y yo abandono una partícula cargada, también aparece una fuerza eléctrica. A favor o en contra del campo, dependiendo del signo de la carga. Acá sucede algo similar. Si yo tengo un campo magnético homogéneo e ingresa una partícula cargada, escucha, puede existir una fuerza magnética. Ahorita vas a ver por qué dije puede existir. Si yo tengo un campo magnético homogéneo y abandono, suelto, dejo una partícula cargada, no hay fuerza magnética. No hay. Por más carga que tenga, por más fuerte que sea el campo. Si tú abandonas una carga, si no hay movimiento, jamás va a existir fuerza magnética. Pero si hay movimiento, puede existir fuerza magnética. ¿Cómo que puede existir? Sí, porque aún falta lo segundo. Lo segundo, claro. Para que exista fuerza magnética, la velocidad y el campo deben formar un ángulo alfa. Mayor a 0 y menor a 180. ¿Eso qué significa? Que si la velocidad y el campo forman un ángulo de 0, no hay fuerza magnética. ¿Te acuerdas? Si dos vectores forman un ángulo de 0, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se definían esos dos vectores? ¿Te acuerdas? Paralelos. Paralelo, muy bien. Entonces, si la velocidad es paralelo al campo magnético, ¿hay o no hay fuerza magnética?
No, no hay. No. Fuerza magnética cero. ¿Qué pasaba si la velocidad y el campo forman 180? O sea, son opuestos. ¿Cómo se llaman esos vectores que son opuestos? ¿Opuestos? ¿Cómo pues? Tiene un nombre. Antiparalelo. Antiparalelo. Si la velocidad es antiparalela al campo, o también válido opuesto al campo, forma 180, también la fuerza magnética es cero. Entonces, ojo, pestaña, ceja, lagaña, toda partícula cargada que ingrese un campo magnético siempre genera fuerza magnética. ¡Falso! Porque si esa velocidad es paralelo o antiparalelo al campo, por más rapidez que tenga, por más carga que tenga, por más fuerte que sea el campo, no hay fuerza magnética. Para que exista fuerza magnética, la velocidad y el campo tienen que formar un ángulo que esté en este intervalo, mayor a 0 y menor a 180. Voy a dibujar, ¿verdad? Mira. Yo tengo un campo magnético homogéneo. ¿Cómo es un campo magnético homogéneo? Sus líneas de fuerza son paralelas, obviamente. Ahí está. Uy. Acá hay una partícula que está ingresando al campo magnético. Acá hay una carga. Pero como ya lo hemos dicho, la velocidad debe de formar un ángulo con el campo para que exista fuerza magnética. Aquí la tengo. Y aquí está el ángulo que está haciendo el vector velocidad y el vector campo. Ahí está alfa. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Si alfa vale 0, significa que la velocidad es paralelo al campo. Si alfa vale 180, significa que la velocidad es opuesta al campo. Si tienes esos dos casos, entonces no hay fuerza magnética. La fuerza magnética vale 0. ¿Todo bien hasta aquí? Estoy repitiendo, pero que están pidiendo agua. ¿No? Sí, Acá tengo yo un termo. Yo también tomo agua. No es fácil de explicar esto tampoco. Tengo que buscar las palabras mágicas, que no son por favor y gracias. Entonces, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Hay un campo magnético homogéneo. Ahí está. Tengo mi partícula cargada. Ahí está. Lo lanzo. Ahí está. Pero, debo de asegurarme de que esa velocidad no sea ni paralela, no esté a favor, ni antiparalela, no esté ni en contra del campo. Porque si la velocidad está a favor del campo o en contra del campo, no hay fuerza magnética. Para que exista fuerza magnética, la velocidad y el campo deben formar un ángulo que esté en este intervalo, mayor a 0 y menor a 180. Tal y como lo estoy dibujando. ¿Todos de acuerdo hasta aquí? Eso me van a dar de datos, ¿no? Claro, te van a dar de datos. El módulo, la cantidad y el ángulo. Pero hay problemas que pueden venir de verdadero o falso. No indica verdadero o falso. Si la velocidad es paralela al campo, la fuerza magnética existe. Habla. ¿Falso o verdadero? Falso. 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 ¿Te das cuenta? No te pides agua. Ahí está, estás aprendiendo. Segundo enunciado. Si se lanza una partícula cargada, ¿sí?, a un campo magnético homogéneo y la velocidad forma 180, entonces la fuerza magnética es 0. Verdadero. Uy, ¿qué idiota? Ahí está, ¿ves? Se está entendiendo. Tranquilo, relájate. Sí, es fácil de entender.
Para que exista fuerza magnética, la velocidad debe formar un ángulo con el campo que sea mayor a 0 y menor a 180. ¿Estamos o no? Ahora, ten cuidado, Salvador. Ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque para determinar el módulo de la fuerza magnética, ¿sí? Para determinar el módulo de la fuerza magnética, yo necesito que la velocidad sea perpendicular al campo. Lo necesito a gritos. Profe, pero esa velocidad no es perpendicular. Entonces debo descomponerla. La descompongo en una componente, valga la redundancia, perpendicular al campo y en una componente paralela. Háblame. Vamos, trigonometría. ¿Todos de acuerdo? V coseno de alfa y V seno de alfa. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasaba si la velocidad era paralela? ¿Qué pasaba? Es cero. No hay fuerza No magnética. hay. Entonces esta componente de la velocidad no interesa, no genera fuerza magnética. ¿Qué componente sí? Es seno. Esa es la razón por la cual en tu fórmula aparece esto. Valor absoluto de la carga por la intensidad de campo, por el módulo de la velocidad, o sea, la rapidez, por el seno de alfa. ¿Nunca te han preguntado por qué por seno de alfa? Tú vas más allá. Tú acabas de entender que ese seno de alfa no está solo. Realmente es V seno de alfa. ¿Alguien puede decirme qué cosa es V seno de alfa? La componente perpendicular de la velocidad respecto al campo. Eso es V seno de alfa. Profe, ¿y si la velocidad ya es perpendicular? ¿Lo descompongo? No, porque ella es perpendicular, utilizo el módulo nada más. ¿Te das cuenta? Para yo calcular el módulo de la fuerza magnética, necesito que la velocidad sea perpendicular. Si no es, la descompongo y solo me quedo con la componente perpendicular. Si la velocidad ya es perpendicular, no descomponga, me pone el módulo de frente nomás. Y si la velocidad es paralela, es cero, pues la fuerza magnética vale cero. Si es antiparalelo, cero. Lo vamos a poner por acá. Vale, borra eso. Para los distraídos. Igual vamos a, por si acaso, vamos a poner. Si alfa vale 0 o 180, dime, ¿qué pasa con la fuerza magnética? Es nulo. Claro, es nulo, no existe. Su módulo vale 0. ¿Estamos o no estamos? Y matemáticamente se demuestra, pues seno de 0, ¿cuánto es? 0. Y 0 por cualquier cosa, 0. Seno de 180, ¿cuánto es? 0 también. Y 0 por todo esto, 0 también. ¿Te das cuenta? Matemáticamente se demuestra que es 0. Pero si alfa vale 90, o sea, la velocidad ya es perpendicular al campo, entonces el módulo de la fuerza magnética solamente sería pues VB. ¿Ya no le pone seno de alfa? Pero si le pongo seno de alfa, le pondría seno de 90. ¿Seno de 90 cuánto es? 1. Da igual, ponle seno de 90, ponle 1. Y a esto se le conoce como fuerza magnética máxima. ¿Eso qué significa? Pregunta. Dame la visión. Agrega la Molina. 18 de abril 2021. Para que la fuerza magnética sea máxima, la velocidad debe de ser perpendicular al campo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ahí está. Para que la fuerza magnética sea nula, la velocidad debe de formar 0 grados con el campo. ¿Por qué no se debería comportar Verdadero. así? Verdadero. Verdadero.
¿Y si forma 180? También es nulo. Igual, Ahí está. ¿Te das cuenta? Facilito. Sencillito. No es para nada complicado. Repítetelo unas 5 o 10 veces para que se te quede. Esta fuerza magnética también se dibuja. ¿Sí? Esta fuerza magnética también se dibuja. Y se dibuja utilizando la regla de la mano derecha. Lo vamos a poner por aquí. Para dibujar la fuerza magnética se utiliza la regla de la mano derecha. No. Algo que pase, cierra la reja, espérame 5 minutos, ahorita yo bajo. ¿Sí? Algo que pase. Sí, cierra la reja y quédate ahí, porque nadie. No, yo me estaba subiendo. ¿Allá han subido arriba? No, es que no tienes que subir. Si lo pueden subir, que lo suban. ¿Ya? Muy bien, perdón muchachos. Para dibujar la fuerza magnética se utiliza la regla de la mano derecha. La misma mano derecha que aprendí en campo magnético por un conductor, la misma mano. Vas a usar la mano para que te salgan callos. La misma mano. ¿Ya? ¿Ves? Ahí está. Voy a dibujar. Ya. Escucha. El pulgar va a indicar tu velocidad. Tus 4 dedos van a indicar tu campo magnético. Y la palmita va a indicar la fuerza magnética, pero va a depender del signo de la carga. Porque la fuerza magnética sale de la palma si la carga es positiva. Si la carga es positiva, la fuerza magnética sale de la palma, así como en la telaraña de Spider-Man, algo así. Pero si la carga es negativa, entonces la fuerza magnética entra a tu palma. Entra a la palma. ¿Cuándo va a entrar a la palma? Cuando la carga es negativa. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Ahora, acá hay algo bien interesante, mis hermanos. Acá hay algo bien interesante. Siempre que la velocidad y el campo, ¿sí?, formen un plano, geométricamente hablando, para formar un plano, el alfa debe de ser más grande de 0 y menor a 180. ¿Sí? O sea,
Si tengo dos vectores que son paralelos, imposible que formen un plano. Si son antiparalelos, también imposible. Para que formen un plano deben de tener al menos un ángulo chiquito, 1 grado, 2 grados, 3 grados, pero tiene que tener un ángulo, que no sea 0, que no sea 180. Que si forman un ángulo, por acá le trazo una paralela, por acá le trazo otra paralela, y usando parecido al método del paralelogramo, ¿no? Con dos vectores, tú podías dibujar un paralelogramo, ¿no? Entonces tú dibujabas un plano. Entonces, cada vez que la velocidad y el campo formen un plano, ¿qué significa? Que el ángulo entre ellos es mayor a 0 y menor a 180. Ya sabemos nosotros que esto es la condición para que exista fuerza magnética. Entonces se cumple esto, que la fuerza magnética es perpendicular al plano. Y como la velocidad y el campo forman el plano, entonces la fuerza magnética es perpendicular ¿a quién? A la velocidad y al campo. Y siempre van a ser perpendiculares. ¿La velocidad y el campo siempre serán perpendiculares? No. Ellos sí pueden formar un ángulo de 30, de 45, de 90, de 120, lo que tú uses. ¿Sí? Ellos pueden formar el ángulo que quieran. Ya sabes que si forman 0 o 180, no hay plano, no hay fuerza magnética. Pero si es que ellos forman un plano, si forman un ángulo que está entre 0 y 180, entonces aparece una fuerza magnética que es perpendicular a ellos. ¿La fuerza magnética siempre es perpendicular a la velocidad? Sí. ¿La fuerza magnética siempre es perpendicular al campo? Sí. ¿La velocidad y el campo siempre serán perpendiculares? No. Porque ellos pueden formar 0, 180 o cualquier ángulo entre esos dos. ¿Ya, muchachos? ¿Todo de acuerdo? ¿Todo conforme? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que aclarar aquí? Lo único que falta, chicos, es ver las consecuencias que genera esta fuerza magnética dentro del campo. Pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Y de ahí también vamos a ver flujo magnético, ¿no? Obviamente, ¿qué día nos vuelve a tocar? Ah, hoy en la tarde. Hoy en la tarde ya terminamos esta parte teórica. Ya, para el jueves ya hacer ejercicios y poder pues entenderlo. Repítanlo, chicos, repitan la teoría, repítanlo, Profe, profe, una consulta. Dime. ¿La fuerza de por sí no trabaja con el campo heterogéneo por la forma de las líneas de fuerza? Sí, por eso es que hablaría jamás. Todo esto es para un campo homogéneo. Súper sencillo, lo más sencillo posible. Ah, ya gracias, profe. Muy bien. Bien, chicos, entonces dejamos la clase hasta aquí, chicos, ¿sí? Nos vemos, estudien, repasen y nos vemos hasta la tarde, ¿sí? Ahí. Gracias, profe.